Bhagavatamrita de Srila Sanatan Goswami. El Sri Brihad Bhagavatamrita es un texto compuesto en sánscrito en el siglo XVI por Sanatan Goswami. Se trata de uno de los primeros libros escritos por uno de los 6 Goswamis de Vrindavan. Ofrece un interesante relato de 2 ingentes aventuras espirituales. A lo largo de la primera, el sabio Narada recorre todo el universo en busca del mayor devoto de Krishna. En la otra, el pastorcillo Gopakumar va en busca del propio Krishna, la persona suprema, el objetivo definitivo de la vida. Esta edición que estamos leyendo del Sri Brihad Bhagavatamrita es obra de Gopi Paranadhana Das. Título de esta segunda parte: Las glorias de Goloka. Capítulo 6. El logro de todos los deseos. Parte 4 de 7. Texto 196. Aunque la capital del opulento rey de los pastores despliega su esplendor en la región llamada Nandíshvara, los Brajavasis, en sintonía con el gusto de Krishna, siempre piensan más en sus pasatiempos placenteros en las arboledas y otros lugares de los bosques. Comentario. A pesar de toda su dulzura, la ciudad de Nanda Maharaj es más magnífica que Vaikunta. Aún así, los residentes de Braja piensan sobre todo en Krishna jugando entre los árboles y las enredaderas del bosque, porque es allí donde él más disfruta. Texto 197. Oh, Brahmana, la satisfacción y el éxtasis que se saborean al vivir en Goloka Vrindavan son indescriptibles. ¿Con qué podrían compararse? Comentario. Según las leyes de la naturaleza espiritual, sukha, satisfacción, es la causa de ananda, dicha. En otras palabras, puede decirse que sukha es el aspecto externo de la felicidad espiritual y ananda el interno. Y ambos aspectos están más allá del alcance de la comprensión material. Texto 198. Debido a que el servicio devocional al Señor Supremo es tan maravilloso, los que en verdad saben afirman que los residentes de Vaikunta saborean una felicidad mucho mayor que la de las meras almas liberadas. Texto 199. Y se dice que la felicidad de las almas que residen en lugares como Ayodhya y Dwaraka es aún mayor debido a ciertos diversos gustos especiales. Comentario. Ya hemos oído que en Ayodhya y Dwarka los devotos del Señor Supremo les sirven con especial intimidad. Los servidores eternos de los pies de loto de Sri Raghunath son más felices que los acompañantes de Sri Narayan en Vaikunta, y más felices aún son los allegados eternos de Sri Yadavendra en Dwarka. Los devotos de Ayodhya disfrutan del privilegio del servicio devocional eterno al Señor, pero los devotos de Dwarka, al tener derecho a saborear el rasa de la amistad con Krishna, son aún más privilegiados. Texto 200. Pero la felicidad de los habitantes de Goloka supera con creces cualquier otra, trasciende la razón, así que, ¿cómo puede dar cabida a las palabras? Texto 201. Solo quienes viven en Goloka y perciben siempre esa felicidad conocen su verdadera naturaleza, debido a que el Señor tiene sentimientos tan amistosos hacia ellos. Textos 202-203. Del mismo modo que los semidioses que se hallan presentes en la creación material son homólogos de los allegados del Señor en Vaikunta, esos eternos acompañantes de Vaikunta son encarnaciones de los devotos de Goloka. Sin embargo, al igual que los semidioses mismos, esos mismos devotos aparecen en la tierra de vez en cuando para el placer del Señor Vishnu, cuando Él quiere disfrutar de diversos pasatiempos. Comentario. Algunos dicen que muchos de los Brajavasis que aparecieron en la tierra durante los pasatiempos de Krishna hace 5000 años eran encarnaciones de semidioses.
Por ejemplo, se dice que Nanda Maharaj es un avatar del Vasu llamado Drona. Si esto se toma literalmente, esta idea descartaría la posibilidad de que los Brajavasis terrenales sean acompañantes del Señor Supremo, pero la verdad es justamente lo contrario. Según confirman escrituras como el Padma Purana en el Uttarakhanda, los semidioses como Drona son expansiones parciales de los Brajavasis originales, y esos Brajavasis originales acompañan a Krishna cuando él desciende a la tierra. Goparaj Nanda y otros devotos en Goloka se expanden como avataras en Vaikunta para convertirse en Sri Nanda y otros acompañantes del Señor Narayana. Los mismos devotos disfrutan así de los pasatiempos en dos mundos simultáneamente, en Goloka y en Vaikunta. Y por eso sería incorrecto afirmar que, puesto que los acompañantes de Narayana en Vaikunta son avataras, no son eternos. Los mismos acompañantes del Señor Narayan se expanden de nuevo en el mundo material para convertirse en semidioses. Este verso llama a esos semidioses pratirupa, es decir, homólogos, en lugar de avataras, porque los semidioses son seres vivos materialmente condicionados. Y aún así, estos semidioses son representantes facultados de los acompañantes personales del Señor Supremo. En los versos siguientes, Sri Sarupa describirá las encarnaciones de los Golokavasis como paralelas a las encarnaciones de Krishna, es decir, al igual que los avataras de Krishna no son diferentes de él, los acompañantes terrenales de Krishna no son diferentes de los Golokavasis originales. Alternativamente, la palabra pratirupa, homólogo o representante, puede tomarse como sinónimo de la palabra avatara. Entonces, la idea implícita es que los allegados del Señor en Vaikunta que se expanden desde los Golokavasis originales son como reflejos directos, pratibimba, de esos Golokavasis. Y las expansiones posteriores como semidioses son como sombras. Tanto un reflejo como la sombra siguen a una persona como expansiones. Pero la sombra la representa menos plenamente que lo hace su imagen especular. Así, si a Nanda Maharaj en la tierra se le considera un avatar de Drona, es solo porque ambos son avataras del Nanda Maharaj de Goloka. De hecho, Nanda en la tierra es idéntico al Nanda de Goloka, y Drona es solo una expansión parcial. Pero según los cálculos mundanos, los semidioses se consideran relativamente superiores a los humanos, por lo que a Nanda, en la tierra, se le considera la encarnación de Drona. Así se dice que semidioses como Vasudrona descienden a la tierra para ayudar al señor Vishnu, el hermano más joven de Indra, en su disfrute. De la misma manera que las encarnaciones del señor Vishnu aparecen solo brevemente en el mundo material, pero reaparecen periódicamente, los allegados del Señor que se manifiestan como semidioses también se encarnan como avataras terrenales cuando hay necesidad. Por ejemplo, Sri Nanda Goparaj, el eterno Padre amado de Krishna en Goloka, aparece en Vaikunta como el acompañante eterno de Narayan llamado Nanda, y también desciende ocasionalmente a la tierra en su identidad original. Así también Sri Balaram, que reside originalmente en Goloka, se manifiesta en Vaikunta como el acompañante eterno llamado Shesha. Sin embargo, él adviene entre los semidioses como el portador de la tierra en la séptima región de Patala, y a veces viene a la tierra como el mismo Balaram. Shridam, el amigo de Krishna, adviene en Goloka como Garuda en dos formas diferentes, una como acompañante eterno del Señor en Vaikunta y la otra como hijo de Vinata entre los semidioses, y ocasionalmente adviene en la tierra como el Shridam original. Los padres de Krishna en Goloka, Shri Vasudeva y Devaki, aparecen como Sutapa y Prishni en Vaikunta, Kashyapa y Aditi en Swarga, y a veces en sus formas originales como Vasudeva y Devaki en la tierra. Los avataras de otros devotos siguen el mismo patrón. Texto 204.
Y del mismo modo que las encarnaciones de Krishna, la fuente de todas las encarnaciones, son idénticas a él, las encarnaciones de los Golokavasis, los residentes de Goloka, son idénticas a ellos. Comentario. Los devotos de Goloka pueden cambiar de nombre y aspecto cuando descienden, pero aún así son las mismas personas. Así como las formas expandidas de Dios son todas idénticas al Krishna original, la fuente única de la existencia, cuando devotos como Nanda y Yashoda advienen en formas expandidas en Vaikuntha, esas formas son en esencia idénticas a las formas originales en Goloka. Kashyapa y Aditi, en el cielo, sin embargo, siendo porciones incompletas de Vasudeva y su esposa Devaki, son parcialmente diferentes de Vasudeva y Devaki en la tierra y parcialmente iguales. Texto 205. Los Golokavasis nacen unas veces como expansiones parciales y otras como su ser completo. Al igual que Krishna, varían su aspecto según el momento, el lugar y la necesidad. Comentario. En este verso, el verbo yayante, nacen, es equivalente a pradurbhavante, se hacen visibles, y avataranti, descienden. Siempre y cuando haya necesidad de una encarnación total o parcial de un devoto en particular, ese mismo devoto revela su ser completo o una expansión parcial de sí mismo. Para aclarar este punto se cita el ejemplo de Krishna y sus expansiones. En épocas anteriores, Krishna manifestó diversas formas parciales de sí mismo en este mundo. En Satya Yuga, por ejemplo, el señor Varaha descendió del Shaukarapuri de Vaikuntha para fines tales como extraer la tierra de las regiones inferiores. Y al final de Dwapara Yuga, el mismo Krishna descendió a Sri Mathura Mandal en su forma completa para desplegar pasatiempos gozosos especiales que ayudaran a difundir su amoroso servicio devocional por todo el universo. Texto 206. De esa forma, los compañeros de Krishna, impulsados por su propia actitud de intercambio amoroso, de vez en cuando quieren descender a algún lugar con su Señor. Textos 207 a 208. Cuando los devotos que viven con Krishna en Goloka parecen fusionarse, con algún pretexto, en sus propias encarnaciones expandidas, esto es igual que la fusión de las expansiones de Krishna con él. Cuando los sabios nos dicen, pues, que las expansiones de los allegados de Krishna descienden para convertirse en los acompañantes originales, lo que quieren decir es que las expansiones se fusionan en los originales. Comentario. En Goloka, Nanda Maharaj sirve eternamente a Krishna en el papel de padre. Por eso, cuando Krishna planea descender a la tierra para desplegar los pasatiempos de la infancia, Nanda se siente naturalmente atraído a venir con él. Por disposición de Krishna, el señor Brahma bendice entonces la expansión parcial de Nanda, Vasudrona, para que alcance la devoción perfecta por Vishnu. Por supuesto, esta bendición es solo un pretexto, porque Drona ya es una expansión del eterno acompañante de Krishna. Sin embargo, en virtud de esa bendición, Drona se funde con el Nanda Maharaj original y se une al séquito del avatar de Krishna. Es en este sentido que los Puranas nos dicen, Drona se convirtió en Nanda. Esta explicación también reconcilia el relato en el Padma Purana, en el Kartikeya Mahatmya, de las vidas anteriores de Sri Radha. Atraída a descender de Goloka para el servicio de su adorable Señor, que es más atractivo que millones de cupidos, ella encarnó en esos diversos nacimientos, en diversas formas y lugares. Texto 209. Esfuérzate por comprender todo esto en estos términos, así como todo lo demás acerca de Goloka, por favor, sin duda ni confusión. Compréndelo de acuerdo con las conclusiones filosóficas enseñadas por Narada, como se ha dicho antes. Comentario. Es posible que el discípulo de Sri Sarupa siga teniendo dudas acerca de Goloka.
Puede preguntarse, por ejemplo, ¿cómo es posible que haya demonios en un lugar superior a Vaikunta o que los Golokavasis tengan siquiera la impresión de haber visto antes demonios allí? Además, si Goloka es puramente espiritual, Satchitananda, ¿cómo pueden existir allí cosas inanimadas como troncos, piedras, carros y polvo de las pezuñas de las vacas? ¿Y no se reconoce generalmente que Goloka es mejor y más elevado que Vaikunta? Entonces, ¿cómo es posible que los queridos allegados de Krishna desciendan de Goloka para convertirse en Vaikunta Parshadas? Sarupa ya respondió a estas dudas en su descripción de las glorias de Goloka. Relató brevemente las enseñanzas que Narada le había dado antes en Vaikunta sobre la magnitud única de Goloka y esclareció esas enseñanzas con sus propios comentarios. Si el Brahmana de Mathura desea más apoyo escritural, puede referirse a varias afirmaciones del Padma Purana, en el Uttarakanda, y a los Pancharatras. En siguientes versos del Sri Brihat Bhagavatamrita, Sri Sarupa describirá en mayor detalle los pasatiempos que la trascendental personalidad de Dios disfruta con sus acompañantes personales y enseres en Goloka. A continuación, se informará al Brahmana de las razones de que Kamsa y otros demonios residan en la morada de Krishna. En resumen, Kamsa y los demás enemigos de Krishna se unen a los pasatiempos eternos de Krishna por la misma razón que los allegados de Krishna en Vaikunta se unen a él en sus identidades espirituales, a saber, para aumentar el disfrute de Krishna. Las cuadrigas y otros objetos aparentemente sin vida de la morada de Krishna son, de hecho, seres Satchitananda, vivos y completamente espirituales. Según las descripciones del Sri Brihat Bhagavatamrita, todo en la morada de Krishna, Goloka, es trascendental, del mismo modo que en Vaikunta. La evidencia escritural para apoyar esta conclusión se citará más adelante. Texto 210. Oh, el mejor de los brahmanas de Mathura. Escucha y, gracias a la poderosa influencia de Krishna, te contaré más sobre las grandiosas maravillas de ese lugar. Comentario. Las glorias de Goloka y los éxtasis de sus devotos están más allá del alcance de las palabras y el pensamiento. Pero un devoto facultado por la gracia especial de Krishna puede describirlos hasta cierto punto. Para animar al discípulo a escuchar con cuidadosa atención, Sarupa le llama el mejor de los brahmanas de Mathura. Texto 211. Cada uno de los millones y millones de pastores, niños, jóvenes y ancianos, piensa, únicamente yo soy el más querido por Krishna. Comentario. Los textos 211 a 213 revelan la actitud extática de los pastores y pastoras de Goloka. Texto 212. Del mismo modo en que la forma pura en que se comportan con Krishna siempre confirma esta mentalidad extática, también lo hace la forma en que él se comporta con cada uno de ellos. Comentario. Este éxtasis de Goloka no es sólo una meditación ociosa. Se manifiesta activamente en la forma en que los devotos tratan a Krishna. Los pastores expresan su íntimo amor por él en todo lo que hacen, incluyendo su alimentación y las tareas domésticas ordinarias. Y Krishna también demuestra con su comportamiento que se considera propiedad de ellos. Nunca hay ni rastro de duplicidad en los intercambios amorosos entre Krishna y sus devotos en Goloka. Sus tratos son vishuddha, absolutamente puros. No es que Krishna ame en verdad únicamente a uno de sus devotos y con todos los demás simplemente finja. Texto 213. Sin embargo, ninguno de ellos se sacia jamás. Su amor muestra una sed que es la madre de la pura humildad y que sencillamente crece cada vez más fuerte. Comentario. La sed de los devotos por tener más y más de Krishna es insaciable y siempre creciente, sin límite. La frase prema-trishna, la sed de amor puro, significa lobha, codicia. Esta sed es la madre de la humildad
perfecta, porque el amor más elevado a Dios evoluciona naturalmente hacia la pena de la separación, incluso mientras los devotos disfrutan directamente de la compañía de Krishna. Texto 214. Aún así, es hacia cada una de las gopis, que son millones y millones, que Krishna siempre muestra claramente el mayor apego, compasión y amor. Comentario. En este contexto, priti, afecto, significa amor extático puro. Kripa, misericordia, significa los signos que muestran este amor. Y asakti, apego, significa dedicación exclusiva. Texto 215. Esto sirve como prueba para cientos de argumentos lógicos mediante los cuales personas como yo pueden entender que nadie, ni en esa morada, ni en ningún otro lugar, le es tan querido como las gopis. Comentario. El amor, la compasión y el apego de Krishna por las gopis son prueba suficiente para convencer a Sarupa de que nadie, ni siquiera ningún otro residente de Goloka, le es tan querido a Krishna como las gopis. Estos tres signos han llevado a Sarupa a descubrir cientos de argumentos a favor de esta conclusión. Texto 216. Sin embargo, cuando Krishna muestra un amor especial por una de las gopis, entonces resulta evidente que ella le es la más querida. Texto 217. Todas las gopis participan de ese amor excelso y perfectísimo, y todas conocen constantemente el placer de la interminable cadena de pasatiempos de Krishna. Sin embargo, ninguna de las gopis imagina siquiera que Krishna siente un amor especial por ella. Comentario. Aunque hay muchísimas gopis deseosas de tener la misericordia de Krishna, a ninguna de ellas le faltan oportunidades para satisfacerle mediante su servicio. Esta es la prueba de que todas las gopis han alcanzado la más elevada perfección del servicio. Sin embargo, ninguna de ellas se considera la única amada de Krishna. No les importa nada su propia felicidad, solo quieren hacer lo que a él le complazca. Texto 218. Cada una de ellas piensa: ¿cuándo voy a ser lo suficientemente afortunada como para llegar a ser la más humilde sirvienta de Krishna? Comentario. La ambición de toda joven gopi en Goloka es obtener algún día la buena fortuna de que se le permita entrar al servicio de Krishna incluso en la posición más inferior. Esa absoluta humildad las distingue de los jóvenes gopas, los pastorcillos varones que tienden a considerarse los favoritos de Krishna y presumen de ser muy afortunados. Los gopas a menudo se sienten insatisfechos consigo mismos por diversas razones debido a la naturaleza de su excelso amor por Krishna. Entonces se llenan de ansiedad, deseosos de ser los mejores sirvientes de Krishna. El amor de las gopis, sin embargo, se halla en el más alto nivel de la perfección. Nunca están satisfechas consigo mismas, pues su humildad es absoluta. Cada una de ellas se considera la peor sirvienta de Krishna, siendo su única esperanza que de alguna manera se le permita seguir sirviéndole a pesar de sus descalificaciones. De este modo, las actitudes de los gopas y las gopis son diferentes. Los devotos de Narayana en Sri Vaikunta tampoco sienten nunca que hayan obtenido el éxtasis suficiente en su adoración de los pies del loto del Señor. Cada uno de ellos supone que la todopoderosa personalidad de Dios es completamente misericordiosa con todos ellos, sin hacer diferencias. Los Golokavasis no piensan así. Texto 219. Oh, mi Señor, es asombrosa la intensidad con que estos devotos se encuentran absortos en el insondable rasa del amor puro. La naturaleza excelsa de su actitud les resulta incomprensible incluso a los grandes sabios. Texto 220. Un día, mientras jugaba a orillas del Yamuna, el señor Krishna, Nandanandana, oyó que Kaliya había vuelto a su lago. Comentario.
El lago en el que Kaliya estuvo una vez siguió recibiendo el nombre de Kaliya Radha, el lago de Kaliya, incluso después de su expulsión de Vraja. Texto 221. Krishna se apresuró a ir allí en solitario, trepó rápidamente a un árbol nipa y se zambulló en el lago salpicando de agua la orilla. Comentario. Krishna pensó que no hubiera sido prudente llevar a sus compañeros con él al lago de Kaliya, pues se habría vuelto a envenenar. También le preocupaba que intentaran impedirle saltar al lago. La vigorosa forma en que Krishna se zambulló se describe en el Srimad Bhagavatam, en el canto 10, capítulo 16, donde se dice: cuando la suprema personalidad de Dios se zambulló en el lago de las serpientes, éstas se agitaron en extremo y su respiración se intensificó, contaminándolo aún más con grandes cantidades de veneno. La vigorosa entrada del Señor en el lago hizo que las orillas quedaran anegadas y olas venenosas llenas de peligro inundaron las tierras circundantes hasta una distancia de 100 medidas de arco. Sin embargo, esto no es nada asombroso, pues el Señor Supremo posee una fuerza infinita. Texto 222. Krishna retozaba en el agua, disfrutando del juego de nadar de un lado a otro y haciendo todo tipo de ruidos estridentes. Sin embargo, en aquel momento se aproximó al cruel Kaliya y, por curiosidad, permitió que los anillos de la serpiente lo envolvieran. Comentario. Cuando Krishna jugaba en el agua, el ruido que creaba no era ordinario. Sonaba como una música muy agradable. Texto 223. Cuando los compañeros de Krishna, los pastorcillos, vieron que sin motivo alguno se había ido, todos se sintieron como si la muerte los fulminara. Llenos de ansiedad por encontrarle, siguieron sus huellas hasta el lago. Comentario. Al principio los pastorcillos no tenían ni idea de a dónde podía haber ido Krishna y no sabían qué hacer. Pero pronto descubrieron unas huellas saliendo del pueblo. Aquellas pisadas no podían ser de nadie más que de Krishna porque tenían marcas especiales, como una bandera y una vara para guiar elefantes. Texto 224. Estos jóvenes amigos eran los mismos muchachos que, al perder de vista a Krishna en los senderos del bosque durante un breve instante, perdían la voluntad de vivir. Y ahora, cuando lo vieron quieto, todos se desmayaron. Comentario. Las huellas condujeron a los muchachos hasta el lago, pero allí vieron a Krishna inmovilizado, atrapado por los anillos de la serpiente. Cuando Krishna y los muchachos iban de excursión por el bosque y Krishna se demoraba, siquiera un instante, detrás de algún árbol donde los muchachos no pudieran verle, ellos perdían todo entusiasmo por vivir. Y ahora, ver a Kaliya, dispuesta a acabar con Krishna, los llenó de pavor. Texto 225. Todos los animales de la aldea, las vacas, los toros, los terneros y también los animales del bosque, permanecieron en la orilla, los ojos fijos en el rostro de Krishna, y sus bramidos formaron una gran llamada de sufrimiento. Texto 226. Los pájaros, agotados de tanto vociferar, volaron precipitadamente al lago. Los árboles y las plantas se secaron de repente y aparecieron muchos presagios horrendamente funestos. Comentario. Todas las criaturas, incluidos los pájaros y las plantas, agonizaban por la situación de Krishna. Todos estaban al borde de la muerte. La tierra tembló, entre otros presagios portentosos. Como se dice en el canto 10 del Srimad Bhagavatam, en el capítulo 16, en el área de Vrindavan surgieron a la sazón los 3 tipos de terribles presagios: los de la tierra, los del cielo y los de los cuerpos de las criaturas vivientes, que anunciaban un peligro inminente. Texto 227. Inspirado por el Señor Krishna desde su interior, un anciano fue corriendo a la aldea de los pastores. Lloró y profirió gritos terribles: ¡ay! ¡ay!
y contó lo que estaba ocurriendo. Comentario. Sri Nanda y los demás pastores, tras percibir los malos presagios y sin recibir noticias de Krishna, estaban a punto de morir de ansiedad. Para aliviar su sufrimiento, Krishna inspiró a un viejo pastor de vacas, de modo que fuera a contarles la situación. Si Krishna no se lo hubiera ordenado de esta manera, el anciano no habría tenido fuerzas para correr de regreso a Braja. Krishna es Prabhu, el Señor, así que Él puede facultar a cualquiera para hacer cualquier cosa. Hizo que un anciano fuera su mensajero, porque es menos probable que las palabras de un anciano interfieran con el rasa íntimo de alguien, y es más probable que se confíe en ellas. En realidad, la desesperación que sintieron los Brajavasis al contemplar los malos presagios y no tener noticias de Krishna estaba planeada para aumentar su amor especial por él. Sin duda irían rápidamente al lago de Kaliya cuando supieran que él estaba allí. Texto 228. Los habitantes de la aldea de pastores ya habían advertido muchos otros presagios aterradores. Krishna era la fuente de la buena fortuna de Braja, y los pastores, frenéticamente preocupados por él, ya habían salido a buscarle. Comentario. Los Brajavasis sabían que mientras Krishna estuviera a salvo nunca ocurriría nada malo. Por lo tanto, los malos presagios podrían indicar que Krishna corría un gran peligro. Con este terrible pensamiento en mente, fueron todos a la vez a buscarle. Ya estaban fuera de la aldea cuando el viejo mensajero salió a su encuentro. Texto 229. La fuerza adicional debido al informe del anciano, emitido con voz entrecortada, obstruida la garganta, les sacudió de repente como un rayo. Comentario. La conmoción al oír que Kaliya había regresado y que había apresado de nuevo a Krishna entre sus anillos resultó insoportable. Texto 230. Balaram, que estaba sentado en su casa, trató de consolar a la gente de Braja que corría como una hueste de cadáveres vivientes. «Esto no puede ser verdad», gritó. «Esto no puede ser verdad». Texto 231. Balaram comunicó como pudo la noticia a su madre Rohini. Consiguió que se quedara a vigilar la casa y corrió a alcanzar a los que se habían marchado. Comentario. Conociendo el poder de su hermano menor Krishna, Balaram no podía creer que Kaliya le hubiera derrotado. Balaram salió de la casa y corrió a la calle gritando espontáneamente: «¡No puede ser verdad!». Al ver que los Brajavasis se apresuraban para unirse a la búsqueda de Krishna, Balaram trató de calmarlos y tuvo que hablar con su madre antes de partir, así que él fue uno de los últimos en llegar a la escena. Texto 232. Pronto llegó al lago. Al ver a su hermano menor en tal estado, no pudo mantener su compostura y se echó a llorar angustiado de amor. Texto 233. Mientras se lamentaba de un modo que desintegraría troncos y piedras, súbitamente se desmayó, al igual que Yashoda y Nanda. Comentario. En la desconcertante conmoción, Yashoda y Nanda ya se habían desmayado, cayendo al suelo. Texto 234. Entonces todos los seres vivos presentes lanzaron un grito potente y temible, lleno de agonía, que hizo llorar de dolor a todo el universo. Texto 235. Despertado por aquel tumulto, Balaram, el más decidido de los héroes, con gran esfuerzo, se normalizó. Texto 236. Un momento después, los padres de Krishna recobraron la conciencia. Al ver a su hijo en semejante apuro, lloraron a gritos y se precipitaron, deseosos de entrar en el lago, pero el poderoso Sri Balaram los retuvo con la fuerza de sus brazos. Comentario. Había sido necesaria toda la fuerza mental del señor Balaram para convencer a su madre de que se quedara en casa, y ahora era necesaria toda su fuerza física para contener a Nanda y Yashoda. Texto 237.
Al ver a todos inconscientes en el suelo como si estuvieran muertos, Balaram se sintió invadido por la pena. Con voz ahogada por la emoción, llamó a Krishna.